Por favor, abran sus Biblias conmigo en el libro de Efesios. Vamos a estar en el capítulo número 3, en esta gran carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso. Voy a leer los versículos del 1 al 13 y nos vamos a enfocar en el servicio del 7 al 13. Por favor, síganme con su vista. Pablo escribe: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de anclar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis aflicciones por vosotros, las cuales son su gloria. Bueno, ustedes recordarán que el domingo pasado estudiamos que esto era un paréntesis en la línea de pensamiento de Pablo y él comienza esta oración y va a estar orando hasta el versículo 14. Esta pausa que él está haciendo es para mostrarnos la tarea que Dios le ha dado y defender su ministerio. Y la tarea de Pablo antes era un misterio. Un misterio en la Biblia es algo que era oculto antes, pero ahora es revelado y Pablo lo está dando a conocer. Esta es su proclamación. Nosotros aprendimos en Efesios 3:7 lo que era este misterio, que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y participantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora bien, fue a causa de este misterio que Pablo escribió que él era prisionero por Cristo Jesús por los gentiles. Este mensaje es que Dios estaba haciendo algo nuevo a través de la creación de la iglesia, que en Cristo uniría a judíos y a los gentiles como iguales. Y saben, los judíos odiaban este mensaje. Ellos no creían que esto era justo. Ellos eran los que seguían la ley de Dios. Ellos estaban del lado de Dios por todos estos años. Miren, ya están al final de la carrera y están incluyendo a los gentiles, aquellos que no son fieles, aquellos que no lo merecían, van a tener los mismos privilegios. Esto no parecía correcto. Ve por favor conmigo a Lucas capítulo 15 y aquí vas a ver tú la actitud que estos judíos tenían en la historia del hijo pródigo. Déjame decirte lo que está pasando aquí. Es un padre con dos hijos y el más joven le dice a su papá: por favor, dame mi herencia. El padre se la da y el hijo joven la toma, se va a un lugar extranjero y empieza a gastar todo. El versículo 16 nos dice
que él se ve al perder todo entre los cerdos y deseaba comer esa comida de los cerdos y nadie le daba nada. En otras palabras, no tenía ningún amigo. Y miren lo que dice el versículo 17. Y volviendo en sí, este hijo joven dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose se vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Miren la ilustración hermosa que tenemos del corazón de este padre que se echó sobre su cuello y le besó. Él lo aceptó, el padre lo aceptó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos. Hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto es algo hermoso. Aquí deberíamos de terminar la historia. Un hijo rebelde ha regresado, pero no todos están contentos para celebrar. Fíjate el versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era eso. Y él le dijo: mira, es que tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar un becerro gordo porque le ha recibido. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con su padre. Esto no era justo. Él no quería estar alrededor de su hermano pecador. Y mira lo que le dice a su padre, este hijo mayor: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así es de que en el hermano mayor vemos una figura de los judíos. Ellos no estaban contentos por el mensaje que Pablo estaba predicando, y no nada más eso, estaban enojados. Ellos pensaban que esto no era justo, no era correcto, no era verdadero, no estaba bien. Y ellos no querían aceptar a Pablo en la cárcel. Mira, ve conmigo por favor a Hechos 21. Pablo está en la cárcel y van a pasar algunos años cuando él escribe esta carta a los de Éfeso. Pero mira lo que vemos aquí nosotros, Hechos 21, 27. Aquí vemos esta pared divisoria entre los gentiles y los judíos. Me gustaría que vieras esto para que veas cuánto se odiaban los judíos a los gentiles. Hechos 21, 27 dice que los judíos alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y en este lugar. Y además de esto, ha mentido a griegos en el templo.
y ha profanado este santo lugar. No puede simplemente hacer acusaciones infundadas. Mira lo que dice Hechos 21:29. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. En otras palabras, la acusación fue inventada. Ahora, ¿por qué inventaron algo así? Ellos pensaron que como estaba con él, lo metió al templo. ¿Por qué lo hicieron así? Porque estaban enojados. Estaban enojados con Pablo con este mensaje de que en Cristo los gentiles eran coherederos con los judíos. Y por supuesto, la ira siempre busca una justificación para tener lugar. Y así encontraron esta acusación sin fundamento. ¿Qué tan enojados estaban? Mira, Hechos 21:30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Versículo 32. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho para que esta gente se enojara tanto con él. ¿Por qué te están golpeando?, le preguntaron a Pablo. Pero dice el versículo 34, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó que llevara a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Así es de que esta ira quería empujar al asesinato, querían acabar con Pablo. Ese es el tipo de odio que tenían. Por eso perturbaron la paz a causa de los gentiles. Entonces los soldados ataron a Pablo y estaban a punto de llevarlo al cuartel militar cuando Pablo preguntó si se le permitía hablar con la gente. Y entonces los soldados silenciaron a la multitud y le permitieron hablar. Imagínate este momento. Hechos 21:40. Se le da permiso a Pablo y él se pone de pie y empieza a hablar y hace señales con la mano hacia el pueblo. Y entonces hay un gran silencio y él empieza a hablar en un discurso hebreo para que puedan aceptar el sentido, y voy a hablar en hebreo para que se escuche real. Bueno, la verdad no lo voy a leer. Básicamente Pablo les da una historia, habla de su conversión, habla de cómo llegó a los pies del Señor Jesucristo, y ellos empiezan a escuchar. Ya no gritaron, ellos estaban escuchando lo que Pablo estaba diciendo hasta que dice esto. Mira Hechos 22:21. Y él, es decir, el Señor, Pablo dice, me dijo: ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Todo parecía bien cuando Pablo hablaba de su ministerio, hasta que dijo estas palabras. Ellos empezaron a gritar. Mira lo que dice. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Todo lo que había dicho Pablo es que Dios le había dicho que fuera a los gentiles. Eso es todo. Que Dios le dijo, así como a Jonás, que fuera y predicar un mensaje a los pecadores. Pero eso les molestó y querían que muriera porque no merecía vivir.
Eso era un odio muy grande. Pablo logró vivir, pero desde ese día en adelante los judíos estaban tratando de matarlo, por eso se la pasaba en la prisión. Por eso él decía que él era prisionero de Cristo a favor de los gentiles. Y aquí revela ese misterio. Él estaba ahí por voluntad de Dios. Así es de que cuando volvemos a nuestro texto en Efesios 3, podemos notar que estos eran los tipos de experiencias que estaban pasando por la vida de Pablo. Esto es lo que lo había llevado a la prisión. Esto es lo que está en la mente de Pablo cuando está escribiendo esta carta. Él está describiendo su ministerio y su llamado de parte de Dios. Él no quiere causar ningún problema. Dice el versículo 13 que no se desalienten porque estoy sufriendo. Es por su gloria, les dice Pablo. Y siendo todas estas cosas el caso, lo que tenemos aquí es una especie de un modelo de que todos los que ministran en el nombre de Cristo deben de seguir. Como los corintios recibieron este mensaje de Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo describe su ministerio para nosotros para que imitemos lo que él imita de Cristo. Pablo era un apóstol. Nosotros no somos apóstoles. Y si tú crees que eres apóstol, bueno, estás en la iglesia incorrecta. Hay esas iglesias, pero nosotros no somos apóstoles. Pero hay una similitud, como vemos en el llamado que se le hace a Pablo. Y podemos aprender de ese llamado. Hay principios que podemos aplicar a nuestra vida, que podemos llevar a cabo. Y es mi privilegio darte 4 características del ministerio de Pablo que producen fidelidad hasta el final a su Salvador. Vamos a seguir la vida de Pablo y vamos a ver el fundamento de su ministerio. Pablo era simplemente un ministrador de Cristo Jesús, de este gran misterio, porque él fue elegido. Él fue elegido, él fue llamado por Dios. Esta es la primera marca, el llamado de Pablo. Mira lo que él escribe en el versículo 7. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Me ha sido dada, dice él. Dios me lo ha dado. Es por su gracia. Es un regalo que no merezco. Se me dio. No es algo que yo gané. El Señor me lo dio porque así lo decidió Él. El domingo pasado vimos el llamado de Pablo en Hechos 9:15. Como dijo el Señor, porque es instrumento útil para mí. Así es de que Pablo no era un hombre autoproclamado o un hombre hecho a sí mismo. Él era un hombre designado por Dios. Y ese es el patrón que se sigue en estos días. Y lo que quiero decir es que la iglesia no llama líderes. Nosotros no llamamos líderes al ministerio. Dios es el que los llama. Y siendo este el caso, nuestra responsabilidad como iglesia no es nombrar líderes, sino reconocerlos, reconocer a aquellos que Dios ha llamado. Nosotros no nombramos ancianos o diáconos, simplemente los reconocemos porque Dios es el que los nombra. Y este es el caso de Pablo. Él dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Yo fui hecho. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué debemos de entender este llamado de Pablo? Bueno, la razón es simple. Si Pablo viera el ministerio de la misma manera que veía su negocio de fabricación de tiendas, de campañas, entonces, sin duda, cuando las cosas
se ponían difíciles, él regresaría a hacer casas de campaña. Él diría, sabes, esto es demasiado duro, mejor me voy a hacer casas de campaña. Vamos a tomar a Pedro mejor y vamos a regresar a pescar como lo hizo Pedro. Sabes, esto del ministerio es duro y vamos a regresar a pescar como Pedro. Escucha, estoy seguro que Pablo en su carne a lo mejor tuvo este tipo de tentaciones. Entonces, ¿qué trajo de vuelta a Pedro? ¿Qué mantuvo a Pablo dentro del ministerio? Eran solo personas como nosotros. ¿Qué fue lo que los mantuvo? Es que Cristo es el que los había puesto ahí. Ellos dijeron, no es mi idea, fue la idea de Dios en su plan soberano. Si fuera yo ya hubiera dejado este plan desde antes. Martin Lloyd Jones escribió lo siguiente al respecto. Si hay algo más que un hombre pueda hacer además de predicar, debería de hacerlo. El púlpito no es lugar para él. El ministerio no es simplemente algo que un individuo puede hacer, sino lo que debe de hacer. Para subir al púlpito se le debe imponer esta gran necesidad. Este hombre debe de vivir predicando, o mejor, desear morir. Charles Spurgeon, en su libro Cartas a mis estudiantes, escribe algo similar, un libro que yo leí y que deben de leer los pastores. Él escribe lo siguiente: si puedes hacer algo más, pastor, hazlo. Si puedes quedarte fuera del ministerio, quédate fuera del ministerio. Estas declaraciones me molestaban antes en el pasado. En verdad no me gustaban. ¿Qué quieres decir con que si puedes hacer algo más, entonces hazlo? Claro que puedo hacer algo más. Los pastores deben de ser trabajadores fuertes y hacer muchas cosas. Yo puedo hacer muchas cosas. ¿No deberíamos de estar contentos con otro trabajo? Después, aproximadamente un año después de que llegué a esta iglesia, casi hice eso, casi renuncié. No muchos lo saben, pero yo vine a esta iglesia con la idea de plantar otra iglesia. La idea era estar aquí por un año, evaluar el campo misionero y abrir otra iglesia. Y después de 10 meses yo regresé y me di cuenta que no estaba listo para esto. No tengo el don en este momento, no puedo hacerlo, no me veo haciéndolo. Sabía que no estaba listo. Ahora te puedo decir que 10 años después todavía no estoy listo para plantar una iglesia. Pero en mi orgullo me sentí como un fracaso total. Y debido a que a veces puedo ser un poco dramático, comencé a luchar con la pregunta de que si alguna vez fui llamado al ministerio. Quiero decir, si un hombre de 29 años saliendo del seminario no puede ir a plantar una iglesia, ¿realmente es apto para algún ministerio? Así es de que ese fue mi primer razonamiento y comencé a leer todo lo que podía encontrar sobre el llamado al ministerio. Leí, como te dije, cartas a mis estudiantes de Spurgeon, predicadores predicando de Martin Lloyd Jones. Y de nuevo me encontré con esta declaración que no me gustaba nada. Si hay algo más que un hombre puede hacer aparte de predicar, debe de ir a hacerlo. Así que fui y me convertí en un maestro de matemáticas. No, no te creas. Ni siquiera puedo descifrar la tarea de matemáticas de mis pequeñas hijas, pero lo consideré que iba a hacer otras cosas y luché con eso en mi mente hasta que me di cuenta de algo. Aunque podría haber hecho algo diferente, había una gran razón que me impedía hacer eso y dejar el llamado de Dios. Si hubiera hecho eso, me habría sentido como si estuviera caminando lejos del llamado de Dios. Si Dios no me había llamado, si Dios me hubiera llamado por mi capacidad,
no hubiera estado yo aquí. Sabes, yo no quería ser un Jonás moderno, no quería que me vomitara un gran pez. ¿Por qué Pablo estaba en prisión? La respuesta es simple, porque Dios le había llamado. Que él estuviera en otro lugar no sería lo correcto. Dios puso su mano sobre él y él no podía regresar. Y él estaba en prisión por los gentiles y ahí es donde él necesitaba estar. Dios lo hizo un ministro y si no hubiera hecho ese ministerio, hubiera desobedecido a su maestro. Así es de que, ¿qué aplicaciones podemos tomar de esto? Como iglesia, es nuestra responsabilidad no hacer ancianos o diáconos, sino reconocerlos y después entrenarlos a aquellos que tienen el llamado de Dios, aquellos que tienen esas calificaciones que dice la Biblia, debemos de ayudarles porque tienen un llamado a que crezcan y a que maduren. Nosotros buscamos a aquellos que pueden decir como Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Así es como buscamos a las personas. Solo aquellos que creen que son elegidos por Dios deben continuar con una tarea tan sagrada porque solo aquellos que están convencidos de tal llamado sobrevivirán sin abandonarla. El llamado pastoral y la predicación son como lo describe Pablo en el versículo 7, un regalo de la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que solo puede realizarse a través del poder del Señor. Sabes, el ministerio pastoral no es un estatus. Sabes, no soy mejor que nadie de ustedes. Estoy al mismo nivel como tú. La única diferencia es que Dios me llamó a estar aquí y aquí estoy. Y estoy aquí como su sirviente para servirte a ti y para servir a Cristo. Cualquiera que entre al ministerio, cualquier ministerio debe de tener la misma mentalidad. Entonces, la perseverancia de Pablo en el ministerio del evangelio se debió primero a su seguridad de que Dios lo había llamado a tal tarea. Él fue escogido por Dios, él fue llamado por Dios, por eso puede permanecer. Pero mientras continuamos estudiando, vemos otra razón. No simplemente él fue llamado por Dios, sino que también era una persona humilde. ¿Sabes? Humildad es su segunda característica. Me encanta lo que dice Efesios 3:8. A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. A mí. Algunos eruditos ven la mano de un imitador o alguien que no está diciendo palabras reales, pero aquellos que se apegan a las escrituras ven que esta expresión es una característica de Pablo porque él escribió cosas similares en otros lugares y lo podemos ver en otras cartas. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 15, donde Pablo hace esta declaración humilde, muy similar, después de que se le da el evangelio. Fíjate lo que dice 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mira su llamada, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces Pablo se ve como pequeño y lo justifica.
Él dice, yo llegué tarde a la fiesta. Yo era el último de todos, nacido fuera de tiempo. Y además soy el más pequeño porque perseguía a la iglesia de Cristo, a la novia de Cristo. No podía quitar eso de su mente. Ve por favor conmigo a primera de Timoteo 1:12 y aquí vemos la misma línea de pensamiento. Él escribe lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ves lo que él dice? Yo no soy digno. Yo perseguí la iglesia de Cristo. Yo soy el último de todos los santos. Y nosotros lo entendemos a cierto nivel, pero a lo mejor algunos piensan, él realmente se considera a sí mismo como el más pequeño de todos. Escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Él se veía como el más pequeño de todos los santos? Es difícil de pensarlo, ¿verdad? El Espíritu Santo lo inspiró. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Nosotros debemos de tomarlo como que venía de la mente de Pablo. Así es de que Pablo dice todo lo que había logrado en el ministerio, pero era el último de los santos. Tú lo escuchaste. A mí se me dio esto, a Pablo. Yo era un blasfemo, era un perseguidor. A mí que soy el último de los santos, esta gracia me fue dada a mí. Tú lo escuchaste. Y es difícil imaginar que esto estaba en la mente de Pablo durante ese ministerio tan grande que tenía. Es difícil imaginar que él pensara esto al final de su ministerio. La pregunta entonces es, ¿cómo pudo Pablo cultivar esta humildad como la de Cristo y a la vez ser tan maduro y tener este ministerio tan grande? Así es de que Pablo, para lograrlo, tuvo que ser disciplinado. Él pudo llenar su mente con otras cosas. Ningún otro apóstol ha escrito tantas cartas como yo. Ninguno tiene la misma posición, el mismo estatus. Nadie ha entrenado a tantas personas como yo. Nadie ha plantado tantas iglesias como yo. Nadie en Éfeso puede entender las escrituras como yo. Nadie tiene la misma revelación que yo he recibido. Ninguno de los santos tiene el mismo tipo de comprensión y ninguno de ellos ha sido capaz de sufrir como yo. Pablo debería de haber pensado, yo soy el más grande, ¿verdad? Y muchas veces pensamos de esa manera, pero en lugar de enfocarse en todo lo que él había conseguido, se enfocó en el Señor Jesús y en esta frase, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y no solo lo pensó, pero también él lo creía. Así es de que vemos en la perspectiva de Pablo otra poderosa característica de su ministerio y es que él era obediente. Y esto es lo que se debe de cultivar en una mente, obediencia.
Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y no debemos de olvidarnos de eso. Es una verdad que debe de estar en nosotros. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida madura cristiana, lo que hayas logrado en la carne, debes de tener esto en tu mente todo el tiempo. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No hay otra razón. Pablo siempre lo entendió y él sabía lo que era por la gracia de Dios. Él sabía que su ministerio era simplemente Dios usándolo como un instrumento. Dios era el que lo hacía crecer. Dice 1 Corintios 3:6, yo planté la semilla y Apolos la regó, pero sabes, Dios es el que la hizo crecer. Él la hizo crecer. Segunda de Corintios 3:5, Él nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Todo viene de Dios. Así es de que a pesar de todo lo que veía en sus ojos, él reconocía que venía de Dios. Él nunca se olvidó quién era antes de que Dios lo llamara. Él era un perseguidor de la iglesia, indigno. En otras palabras, él era simplemente indigno como cualquiera de nosotros. Así es de que como Pablo nunca se nos debe de olvidar que el ministerio en la vida cristiana, lo que tenemos es algo que no merecemos, es la gracia de Dios que se nos ha sido dada. Y este pensamiento debe de ayudar a permanecer. Un hombre orgulloso sale del ministerio. Yo no merezco que me traten así. Un hombre humilde va a permanecer y sigue en las tribulaciones. Yo soy indigno para ser un santo. Yo soy indigno para servir de esta manera. Pablo nunca perdió ese enfoque. Él fue humilde y él permaneció. Y eso le ayudó en su ministerio. Él aceptaba lo que viniera a sus manos, bueno o malo, lo recibía, porque Dios es soberano, lo entendía a él. Y esta actitud humilde lo llevó a algo más, a ser obediente. No simplemente fue llamado y humilde, también fue obediente. Mira lo que dice Efesios 3:8. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. No vamos a pasar mucho tiempo aquí porque se me está yendo el tiempo, pero aquí podemos ver que a Pablo se le dio una tarea. Él tenía que predicar a los gentiles y debería de compartir las inescrutables riquezas de Cristo en este misterio. Eso es lo que él tenía que hacer. Él fue llamado a predicar. Pablo tenía órdenes de Dios. Él tenía que obedecer, tenía que apegarse al llamado, independientemente de lo que él quería hacer. Y como sabemos, eso fue lo que hizo Pablo. Él siguió predicando. Cuando la multitud se enojaba, era hostil, él decía, ¿puedo repetirlo otra vez? ¿Puedo seguir predicando? ¿Puedo explicarles esto que dice el Señor? Y cuando él estaba cerca de alguien más, le decía, oye, ¿te puedo decir algo? Pablo dio su vida para predicar acerca de las inescrutables riquezas de Cristo y dar a conocer este misterio que los gentiles y los judíos llegaban a ser un solo pueblo. Él predicó el evangelio, las buenas noticias, predicó a aquellos que fueron hostiles, predicó a aquellos que fueron amigables, hombres, mujeres, judíos, griegos, reyes, soldados. Él predicó a todos
Él fue obediente. Ese era su mensaje, ese era su llamado y él hizo lo que Dios le pidió hacer. Así tengas pequeño o poco, como Pablo, hay que obedecer. Pablo predicó hasta el final sobre las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta es una de las razones por las cuales él estaba en prisión y aún ahí él estuvo predicando el mensaje de salvación. Y parte de eso es que fue llamado por Dios. Él no tenía otra opción. Él era un servidor de Cristo Jesús. Y aparte era una persona humilde. Y esto nos lleva a nuestro último punto que le ayudó a Pablo a permanecer. Y es que él vivió asombrado. Él vivió asombrado. Tú lo leíste. Yo que soy el más pequeño de los santos, se me dio este ministerio de llevar las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de los siglos que creó todas las cosas. Él dice que esto fue de acuerdo al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. En estas palabras tú escuchas a un hombre dando su vida por el ministerio, acercándose a la muerte, pero todavía asombrado por el Evangelio. Pablo vivió muchos años en medio del dolor, ministró a muchos y siempre se asombró del Evangelio. No simplemente se asombró de que fuera salvo, sino que también vivía asombrado de las riquezas inescrutables de Cristo Jesús. ¿Por qué las llamó así? Porque él buscaba, él meditaba en esas riquezas. Él sabía que no había final para la gloria de Cristo Jesús. Charles Hodge escribe esto acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo son la plenitud de la deidad, la plenitud de todas las glorias y perfecciones divinas que moran en Él. Es la plenitud de la gracia para perdonar, para santificar, para salvar. Es, en definitiva, todo lo que hace que Cristo la porción satisfactoria del alma. Nosotros deberíamos de permanecer en la vida cristiana con estos principios que Pablo nos está enseñando. Cuando tú piensas, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo beneficiar a los demás? Tú vas a descubrir las inescrutables riquezas de Cristo. Eso nos ayuda a abrir los ojos que están ciegos, venir a la luz de estos grandes misterios. En el libro de Job, nosotros vemos estas inescrutables riquezas y vemos que las riquezas de Dios son difíciles de explorar porque son muy profundas. A pesar de tantos años, Pablo todavía buscaba las riquezas de Cristo y estaba asombrado. La revelación hace que te maravilles. Es el inicio de un viaje, no es el final. Sus riquezas son inescrutables. Este es nuestro mensaje. Nosotros debemos de mantenernos asombrados de este mensaje que no tiene fin y que quizá en esta vida no vamos a comprender totalmente. Nosotros predicamos las riquezas inescrutables de Cristo Jesús a todo el mundo, porque yo debo de creerlas para poder compartirlas. Debo de pensar realmente que son maravillosas, porque si no estuviera mintiendo. Pero sabes, cuando yo las comparto me asombro de lo que el Señor hace. No hay mentiras en nuestro mensaje porque nos asombramos, porque no hay límite.
Y Pablo nos dice el por qué. Él dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto es interesante conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. A todos los principados y potestades, a los ángeles, ellos están asombrados por esto. Ellos están viendo cosas increíbles que están sucediendo. Y aquí vemos la sabiduría de Dios en la proclamación del Evangelio que reúne a personas de toda tribu, lengua y nación en la iglesia. Se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Se da a conocer a todo el mundo, incluyendo a los principados y potestades en los lugares celestiales. Otros pasajes dicen cosas similares sobre la curiosidad de los ángeles acerca de esta salvación. Nosotros leemos diferentes pasajes, por ejemplo, aquel que dice que Pedro describe nuestra salvación como una cosa en la cual los ángeles anhelan mirar. También tenemos el pasaje cuando se nos dice que alguien perdió una moneda y luego la encuentra. Leemos algo interesante. Así también os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ellos se regocijan porque el Evangelio hace posible la construcción de la Iglesia Universal y ven cómo el Señor Jesucristo está poniendo todo esto en lugar. Por eso Pedro nos dice que ellos, los ángeles, anhelan mirar lo que está sucediendo. Esto no significa que quieren, pero no pueden. Más bien la idea es que los ángeles quieren hacerlo porque en cierto sentido son ajenos al drama del pecador y la redención. Ellos nunca pecaron y aquellos entre ellos que lo hicieron no serán restaurados. Y por eso les encanta ver la gran obra de salvación de Dios en la vida de los santos. El punto de Pedro al decir esto es simple. Si los ángeles se emocionan tanto por nuestra salvación, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Si a los ángeles les encanta mirar la obra de Dios al salvar a pecador como nosotros, si ven en ella la multiforme sabiduría de Dios, entonces, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros que somos los mismos beneficiados de este plan de salvación? No importa cuántos años hayas sido salvo, tú deberías de admirarte de esto. En el versículo 12 tenemos una de las mayores riquezas de nuestra salvación. Dice lo siguiente, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tu salvación es tan grande que en Cristo no solo has sido perdonado por el Padre, también has sido recibido. Tienes acceso total al Padre, a todo el reino, y todo el reino se regocija. Tú puedes acercarte con confianza delante de Dios. Pablo ya lo dijo en el capítulo 12, versículo 18. Ahora todos tenemos acceso en un espíritu al Padre. Y aquí se repite esta seguridad. Nosotros tenemos acceso directo por medio de la fe. Y la razón es porque esto es lo que produce el Evangelio, una relación con Dios, rectitud con el Padre. Ahora podemos ir directamente delante de su presencia. Tenemos acceso a través de nuestra fe en Cristo, aunque somos gentiles. Si estamos en Cristo Jesús, podemos ir delante de Él. Así es de que Pablo es humilde, está admirado, es obediente, ha sido elegido, ha sido llamado por Dios. Y él termina con una preocupación no sobre él, sino para alguien más, la cual es realmente una
invitación y la envuelve en esta gloria que hemos platicado. Él dice en el versículo 13, por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto es lo que produce el Evangelio, gloria. Todo está en Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por su palabra. Padre, hay más verdad que pudiera ser cubierta, más sabiduría que pudiera ser traída. Y lo que tenemos aquí, en lo que hemos meditado, es suficiente para reconocer quién es usted. En este mensaje sencillo del Evangelio, nos asombramos de lo que usted ha hecho, que nunca perdamos ese asombro. Ayúdenos a seguir estos pasos de su siervo, que seamos humildes, obedientes a la tarea que usted nos ha dado, que proclamemos el Evangelio y que vayamos a ser discípulos a todas las naciones, que veamos esto como una gracia, como un privilegio del cual podemos ser parte, que seamos proclamadores de este gran mensaje, que nunca nos olvidemos lo que usted ha hecho en nosotros, de dónde nos ha sacado y que sigamos adelante con confianza por lo que Cristo Jesús ha hecho. Que su Santo Espíritu nos dirija. Padre, le damos las gracias por estas cosas y oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Por favor, pongámonos de pie.